Muy buenos días a todos. Espero estén muy bien hoy en esta mañana acá en Mocoa. Ha sido una gran bienvenida. Me alegra un montón estar acá y ver pues como tantas caras jóvenes, tantos muchachos pues que estén como interesados en esto de el mundo de los videojuegos, no solo como, digámoslo, como una plataforma de ocio, sino realmente como, hey, ¿qué hay acá en Colombia? ¿Cómo hacer parte de la industria? ¿Cómo crear videojuegos? eh, ¿Realmente es un mundo ajeno a nosotros o no tanto? Porque uno a veces tiene como esa, digámoslo, perspectiva de que en el tercer mundo no, de pronto no hay esas posibilidades, ¿cierto? No sé si de pronto de acá alguno de ustedes que me alce la mano y que, a ver, pensaba que de pronto esto podía ser una profesión, esto podía ser algo en lo que se podían a dedicar cuando ya estuvieran trabajando. ¿Alguien que creyera eso acá, de pronto? Todos estaban pues no sabían respecto a eso. Eh, es algo normal, es algo que yo también creía. Cuando estaba en el colegio a mí me parecía pues como una cosa que no me iba a tocar. Pero afortunadamente ha sido algo que en Colombia ha estado creciendo mucho, que hemos estado creando un montón de cosas, que hay un montón de talento, que cada vez vamos obteniendo más y más conocimiento y cada vez estamos haciendo cosas de muchísima más calidad. Y no estoy hablando solo de que haya aquí industria de juegos indies o cosas pequeñas, sino de que realmente ya aquí hay muchos estudios de videojuegos que se están dedicando ya a proyectos muy grandes, a lanzamientos en consolas, que incluso ya los están llamando es para, digámoslo, para colaborar con estudios, para marcas reconocidas, para juegos reconocidos. De pronto en estos momentos todavía no tenemos un estudio que podamos decir que listo, está sacando un lanzamiento AAA o toda la cosa, pues de esos juegos tan conocidos que a veces vemos. Pero estamos en ese camino de calidad, de que de hecho ya colaboramos en esa clase de proyectos. Y es algo muy bonito, es algo muy bacano ver cómo, digámoslo, de a pocos, Colombia se va mostrando cada vez más y más, no solo en Latinoamérica, sino para todo el mundo. Y cómo se van generando ya estas posibilidades de que podamos soñar a futuro, ser parte de esta industria, de que ya realmente no es solo un sueño, sino una realidad de la que todos ustedes pueden hacer parte. Entonces, bueno, eh, bienvenidos a cómo entrar a la industria de videojuegos y sobrevivir para contarlo, porque también hay cosas que no son tan sencillas respecto a esta historia. Bueno, primero que todo, ¿quién está acá con ustedes hoy? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me mandaron a decirles cosas sobre la industria de videojuegos? ¿Realmente soy alguien calificado o no? Bueno, creo que de pronto lo deben de decir ustedes también, con todo el conocimiento que voy a tratar de impartirles hoy. Eh, Soy Jorge Andrés Gómez Acevedo, aunque no parezca, tengo 32 años, ya estoy un poquito viejito, la verdad. Tengo ya más de 8 años de experiencia en la industria de videojuegos. Soy tanto desarrollador de videojuegos, programador, que es mi carrera principal, pero también he sido ilustrador. Desde hace muchos años me dedicaba pues como a eso. Fui además de eso profesor, lo que significa que me han capacitado mucho para echar carreta, para decir un montón de cosas, explicar, volver a explicar, tratar de ser lo más conciso y a veces también tratar de generar esa claridad. Y eso me ha enseñado un montón de cosas, sobre todo para videojuegos. Me ha dado a entender realmente cómo es un proceso para captar la atención, sobre todo de los más jóvenes. Y sobre todo hoy en día, que digámoslo, ya es más difícil, ya hay mucha competencia. De pronto, cuando yo estaba jovencito, no era tan así, era más limitado, pero hoy en día captar esa atención, esa idea de que por qué me van a decir algo, por qué voy a jugar este juego, o etcétera, se vuelve cada vez más difícil, pero se ha vuelto un camino muy interesante. Eh, a lo largo de mis años pues, en la industria he trabajado en muchas empresas,
digamos que lo más remarcable son de pronto estas que menciono acá. Indie Level Studio, que fue el primer estudio de videojuegos en el que estuve. Con ellos estuve muchos años y llegué a tener no solo un rol de desarrollador junior, sino también de tech lead, liderando equipos. Con el tiempo fueron cada vez proyectos más y más grandes. Yo empecé primero con realidad virtual, trabajando con juegos de toda clase. Me tocó montar cosas como, digámoslo, simuladores de todo tipo, entre ellos simuladores para conducción de moto, que fue un proceso bastante interesante porque uno no se esperaría que la persona se meta tanto en el cuento, esté con las gafas, sienta eso tan real que se empiece a tirar en la moto de un lado para otro hasta que se caen o hasta que le pegan a alguien o hasta que pasa cualquier cosa inesperada. Pero es parte de ese proceso de crear tecnologías del entretenimiento, de envolver a la gente al punto de que están ahí dentro de ese universo, de que realmente se la creen, de que sienten esa adrenalina, esa pasión y quieren lograr algo. Y bueno, y transmitir pues como toda esa clase de sentimientos. Con el tiempo también fui creciendo dentro de Indie Level, llegué hasta el punto de ser director de desarrollo. Eso es una forma bonita de decir que los problemas de todo el mundo eran mis problemas, y bueno, así lo fui solucionando, pero pues realmente es eso. A medida que uno va avanzando en la industria, que va conociendo un poco más, que tienes como más conocimiento, se vuelve más tu responsabilidad guiar a otros que realmente estar como solucionando tus propios problemas. Y es como de que en cada punto va a haber alguien que va a estar pues como en una situación que ya uno estaba, pues ya uno pasó en el pasado, y es como, no, mira, puedes solucionarlo de esta forma sencilla, puedes obtener esta perspectiva, puedes tener esta clase de soluciones a la mano. Bueno, después de eso estuve en otros estudios como TGA, que es de Argentina. También estuve como líder de equipo allá con ellos. Y ya en los últimos años me he dedicado más a desarrollo de gameplay en RM2 y en Scubalai Studios. Bueno, me faltó mencionar a Tecnoparque, que con ellos también tuve proyectos de desarrollo de realidad virtual, más que todo centrados en capacitación y cosas por el estilo, pero también con ellos pues aprendí un montón. A lo que iba es que ya dedicándome a gameplay como tal, es más un entorno en el que se es un programador que se encarga de generar, o sea, transmitir sensaciones a los jugadores, ¿cierto? No es solo saber de físicas y matemáticas y yo con eso programo un salto y sé más o menos cómo es la ecuación de la curva de desplazamiento, sino qué hay detrás de eso. Porque en un videojuego cuando realmente apretamos un botón y el personaje salta, porque se siente como un poco adictivo, como que quiero seguir haciéndolo, como que quiero seguir repitiendo esa acción y me muevo y esquivo y corro y vuelvo y salto y toda esa clase de cosas. Hablando pues específicamente de géneros como de juegos como Super Mario, ¿cierto? Que es donde encontramos la mecánica principal de ese juego, es saltar y rebotar en enemigos para destruirlos o lo que sea. Pero parece algo sencillo, pero hay mucho detrás de eso. Es transmitir esa percepción de diversión que se da por la velocidad en la que se ejecuta la acción, cómo se ejecuta la animación, cuándo se ejecuta la animación, en qué momento estoy viendo un feedback de lo que hago respecto a lo que pasa. Porque es que una cosa es yo presionar el botón y que inmediatamente salte, que es algo que de pronto en la realidad no va a ser como tan real, perdón la redundancia, porque cuando uno va a saltar, uno hace como una preparación, ¿cierto? Uno se agacha un poquito y luego saca el impulso. Pero en los videojuegos, si ustedes se ponen a detallar, muchas veces esto es casi que instantáneo. Eso es algo respecto al feedback. Es para que el jugador sienta esa sensación o obtenga esa sensación de velocidad, de que inmediatamente le dicen al personaje que haga algo, el personaje reacciona sin tanto delay. Pero, asimismo, dependiendo del juego, uno puede tener criterio. Y, por ejemplo, quiero hacer un personaje que se sienta muy lento,
que se sienta que no tiene reflejos, no sé, porque lleva mucha carga encima o cualquier cosa. Entonces hago justamente lo opuesto, le genero mucho tiempo entre la acción que ejecuta el jugador y la acción que ejecuta el personaje. Entonces lo pongo como con una animación lenta, se prepara y luego salta y de pronto salta un poco. Entonces miren toda la cantidad de cosas que hay respecto a este tema con una única acción. Es decir, voy a programar un salto y tengo un montón de variables, un montón de cosas, un montón de aspectos que tengo que tomar en cuenta respecto a lo que yo quiero transmitir o a lo que quiero narrar. Y eso, si se ponen a pensar, va una vez de la mano con la narrativa del juego. Porque qué juego o qué historia estoy contando por medio de mi juego. Puede ser sobre un personaje muy ágil, un personaje muy veloz, o puedo tener sobre alguien que es de pronto más humano. Entonces no tiene ninguna de estas, pues como fuerza exagerada ni nada por el estilo. Entonces se va a desplazar como una persona normal. Y pareciera que eso no es algo que uno va a ver en los videojuegos, pero de hecho en el género de terror es muy así. El género de terror juega mucho con esa idea de que el personaje no tiene tantas habilidades, que es lento para reaccionar, que no va a tener tan fácil el tema de la mira, para generar o transmitir en el jugador esa debilidad. El hecho de que tiene que huir de los enemigos, de que no se puede lanzar como en un género más de acción, en el que uno se va a una horda de enemigos a matar a todo mundo, porque uno tiene mucha habilidad, mucha fuerza, muchas cosas. Entonces, cada uno de estos elementos va jugando y es un montón digámoslo, de decisiones que uno va tomando a lo largo del desarrollo y que con el tiempo uno va, digámoslo, aprendiendo. Bueno, proyectos en los que he estado. Aquí pueden ver un par de juegos que he desarrollado pues, a lo largo de mi historia como desarrollador. Como menciones pues, más importantes, de pronto tengo aquí Logicubes, que hice parte pues, del desarrollo de este juego desde muy temprano, cuando incluso tenía otro nombre, otras características, y bueno, me tocó ver cómo ese juego se iba transformando. Su desarrollo duró bastante. Aquí pues ya luego les voy a explicar un poquito ciertas consideraciones que tenemos que tener a lo largo de la vida útil de un videojuego y qué se espera uno cuando uno va a entrar a una empresa, porque no todo es color de rosas. Pero digámoslo, el desarrollo de este juego duró aproximadamente unos 5 años, un poquito más diría, al punto de que yo empecé a desarrollarlo, pues no únicamente, pero hice parte del desarrollo de este juego. Y cuando me fui del estudio todavía no había sido lanzado. Fue lanzado como 2 años después de que yo ya no estaba en Indie Level. Y funciona así, ¿cierto? Pero es muy bacano ver, digámoslo, ya decir, esto está en la tienda, esto ya lo puede comprar la gente, esto ya lo pueden jugar. Y yo hice parte de esto, tomé ciertas decisiones, vi cómo iba evolucionando cada vez y se iba tornando algo que de pronto no funcionaba tanto al principio, pero que después ya le generaba mucha expectativa a la gente. Ya generaba como esa idea de, me equivoqué, voy a volver a intentar, pero tengo que hacer esto, pero de pronto si me voy por esta ruta ya lo hago más fácil, pero no logré tener todas las estrellas al pasar el nivel, etc. Entre otras cosas, digámoslo, me ha tocado desarrollar juegos de realidad virtual, space shooters, juegos de narrativa. Recientemente estoy trabajando en un juego llamado Coindozer. Es más como un juego, un simulador de tragamonedas muy popular en Estados Unidos. Me tocó participar en proyectos para una empresa de Argentina llamada Olé. Es un diario de deportes. Entonces le hicimos a ellos todo un juego de trivia y tuvimos que hacer un lanzamiento pues un poco grande a lo largo de Argentina. Fue una experiencia pues, que también me llenó de mucho conocimiento. No estaba preparado porque nunca había tenido pues, un lanzamiento para una base de jugadores tan grande. Y bueno, cada uno de ellos me ha ido retroalimentando a lo largo de mi carrera. Respecto a la empresa que estoy en estos momentos, Squala Studios. Squala es un estudio de Argentina. Tuvo su origen aproximadamente hace unos 10 años. Ellos están ubicados en la ciudad de Mendoza y se dedican
a temas de co-development y desarrollo de los juegos de ellos. ¿Qué es ese tema de co-development y outsourcing? Resulta que una empresa, una de las cosas que podemos hacer y que en estos momentos está digámoslo, generando el auge y que somos, digámoslo, muy apetecidos en el resto del mundo, es el co-development, que es básicamente contratan a un estudio de acá y le dicen, hey, tenemos este juego, pero nos falta terminar esta parte. ¿Por qué? Porque hay deuda técnica, no nos dieron las estimaciones o nos sobró plata y queremos agregar esta parte y vemos que ustedes son muy buenos haciendo específicamente esta mecánica. Porque de pronto es un minijuego o es una mecánica extra de, no sé, digamos en un juego de carreras, una contrarreloj y descubrieron que un estudio acá es como muy bueno con eso. O de pronto son muy buenos en el lado artístico y necesitaban pues como terminar ciertos assets, terminar el modelado, ilustraciones, diseñar personajes. Hay infinidad de opciones. Entonces básicamente lo que hacen esas empresas es que contactan acá y le entregan esa porción del proyecto. Y durante ese tiempo la empresa que es de acá de Colombia pues trabaja como si fuera otra seccional de la empresa grande, comunicándose diariamente con los equipos, teniendo reuniones, dailies, decisiones, pues se tiene como acceso a toda la IP, o sea, básicamente uno entra a ser un empleado de esta otra empresa durante ese tiempo. El outsourcing también funciona así, sino que el co-development es más como de que la empresa de acá sigue teniendo como toda su seccional y trabaja como un único grupo y entrega pues como los objetivos. Y ya, pues no tiene que tener como tanto contacto directo con la otra empresa. Mientras que outsourcing es más de que uno básicamente pasa a ser un empleado de allá y de que es como te presto este empleado para que se dedique ese tiempo a estos proyectos y ya vos me decís hasta cuándo lo contratás y ya miramos, se vuelve para la empresa, siguen otros proyectos de acá o si nosotros lo necesitamos en algún momento también lo devolvemos. Entonces es como un va y viene. ¿Por qué nosotros nos volvimos de pronto tan apetecidos o por qué nos han estado buscando tanto? Tristemente por el tema del dólar o digámoslo de que en Latinoamérica pues somos un poquito más baratos que de pronto en otra parte. Hay que aprovechar un poco ese tema de que tengamos como esa ventaja y de que ya todo sea virtual, de que no necesitamos una presencialidad. Pero también está un tema de que aquí ya hay mucha habilidad y mucha calidad en lo que estamos produciendo. Esto no es de gratis, no nos están llamando porque es que ustedes son baratos y hagan lo que sea, no. Realmente aquí ya ha habido una preparación, hay gente con un montón de habilidades, un montón de talento y ya tiene un montón de experiencia además. Entonces digámoslo, los estudios ya pueden darnos esa confianza, esa tranquilidad de que vea. Tenemos que entregar esto con muy buena calidad, se lo damos a ustedes en este tiempo, hagan las estimaciones, díganos si está bien, si no está bien, si hay que estirarlo un poco, si no, y trabajemos, ¿cierto? Otras veces como, venga, no, tenemos solo este tiempo limitado, ustedes son muy rápidos, son muy buenos y pueden entregar este proyecto, ayúdennos con esto, ¿cierto? Entonces, cada vez hay más y más y más opciones para nosotros estar trabajando, ya sea porque estamos siendo parte de un estudio acá con un proyecto que nazca directamente como de muchas necesidades que puede haber, porque como les mencionaba, pueden haber temas de capacitación, pues puede ser estudios que están sacando sus propios juegos, pueden ser este tema del outsourcing, pero ya se amplía y se amplía el catálogo y cada vez hay como más demanda justamente en toda la industria. Y bueno, ahora sí como al tema a fondo de todo esto. ¿En qué lío se mete uno? Cuando yo estaba en el colegio y me preguntaron, estaba más o menos 10º, 11º, me preguntaron yo qué me iba a dedicar, qué iba a estudiar o qué quería hacer. Yo dije que arquitecto. En ese entonces estaba como muy metido en ese rollo. ¿Por qué arquitectura? Porque me gustaban los videojuegos, aunque parezca que nada que ver. Me gustaban mucho los videojuegos
tenía muchas ideas, ya había jugado un montón de cosas y la verdad es que muchos videojuegos, o sea, como una parte viene, como les expliqué, con esa idea de que eso no es un mundo en el que uno se va a meter, eso no es algo en lo que uno va a trabajar. Resulta que, pues bueno, yo en ese entonces había un juego que me gustaba mucho que era Roller Coaster Tycoon. Los otros juegos que me gustaban de pronto no tenían tanta aplicabilidad laboral. Yo no creo que uno con The Legend of Zelda tenga como mucha proyección profesional en lo que está tradicionalmente establecido. Pero Roller Coaster Tycoon tenía muchos temas de diseño, de cómo distribuir el espacio, cómo debía de estar el parque de diversiones puesto para que fuera estéticamente agradable, para que atrajera más gente. Y yo dije, ve, este tema de ubicar cosas, urbanismo, me atrae, me gusta, me apasiona. Entonces yo dije, no, arquitectura, va. Y me estrellé contra el mundo, porque aunque me gustaba, no era algo que me apasionaba. Y lo fui descubriendo en el primer y segundo semestre de la carrera. Llegó el punto en el que dije, esto no es para mí. Y dije, ok, pero me sigue gustando esto un poco y soy bueno con las matemáticas. Entonces, ¿qué dije? Va, ingeniería civil. ¡Pam! Segundo error. Y me metí en otra carrera y seguí durante un tiempo. Llegué hasta mitad de la carrera, estaba aproximadamente quinto, sexto semestre, cuando me di cuenta de que nada de lo que estaba haciendo con mi vida como que me apasionaba realmente. Y tuve que pausar, tuve que pensar un poco y decir como, fue madre, ¿qué me gusta? Y ahí volvió el tema. A mí me gustan los videojuegos, me apasiona ese tema. Hablo mucho de eso, me gusta dibujar personajes, me gusta estar como en ese tema y sueño con construir cosas. ¿Por qué no me meto por allá? Y entonces ahí es donde empieza el calvario, porque es otra vez salirse de una carrera, volver a empezar, tomar decisiones. Y la primera vez, listo, era más entendible porque estaba pasando de una carrera a otra, profesional, estudiar, estaba en la Universidad Nacional, una universidad con renombre, listo. A uno no le ponen tantas quejas. Pero cuando ya vos llegas y dices en la casa, voy a dejar de estudiar ingeniería civil porque quiero hacer videojuegos, ya ahí uno pierde el apoyo de todo el mundo. Y afortunadamente en mi caso no fue así. O sea, yo sí esperaba como que tuviera un rechazo absoluto desde el lado familiar, pero afortunadamente encontré un apoyo en ellos. Aunque obviamente de una forma agridulce, es como que para ellos igual va a ser siempre difícil ese tema y yo lo noté como que se empieza a generar la preocupación. Como, ok, te gusta trabajar en los videojuegos, pero ¿de qué vas a vivir? ¿De cómo vas a hacer plata? Estamos hablando de que era 2014 aproximadamente. En ese entonces todavía no había ni siquiera un boom tan grande de usar smartphones, de aplicaciones y eso apenas estaba, digámoslo, como entrando en su auge. Y más acá en Colombia no existía como esa idea de que uno pudiera hacerse una vida o ser un profesional desarrollando videojuegos. Y entonces ahí empiezan un montón de cosas que fue aprendiendo, pero yo iba determinado. Y empecé a estudiar y mientras tanto daba clases de dibujo, daba clases de matemáticas, hacía un montón de cosas. Me dedicaba toda la mañana a la tecnología de desarrollo de videojuegos. En la tarde me dedicaba a estar dando las clases. Llegaba en la noche a hacer los trabajos que me ponían, a dejar todo listo para madrugar al otro día a las 4 de la mañana y arrancar, ¿cierto? Entonces, digámoslo, fue todo un proceso, durante un par de años en donde nunca me rendí y en donde cada que me acercaba ya como el día de empezar a buscar trabajo, generaba como esa pregunta, como de, ¿y ahora qué? ¿Dónde voy a buscar trabajo? ¿Dónde voy a empezar? ¿Qué hay acá realmente? Porque era una pregunta muy válida. Uno, ¿dónde va a obtener trabajo de videojuegos en Colombia? Afortunadamente, me encontré con algo muy agradable y fue Interaction. Interaction cuando estaba recién en sus inicios. Resulta que en Medellín
se está empezando a generar este tema del Valle del Software. Entonces ya empezaba a haber un poquito de acompañamiento, de que estaban trayendo charlas y cosas, y un grupo de gente que incluso años antes de que yo estuviera pues ya como decidido a dedicarme a los videojuegos, ya estaba también en este rollo. Y ellos estaban aprendiendo por su cuenta y tuvieron unos diplomados, unas cositas y dijeron, vamos a traer esto a Medellín y vamos a enseñarle a la gente cómo se hacen videojuegos para empezar a crear acá la industria, porque no había. Si mucho había unos estudios que se dedicaban a clientes externos y nadie los conocía. Hasta ese entonces era más bien algo que estaba empezando. Y ellos empezaron con esas charlas de interaction, en donde cada cierto tiempo, cada mes, se reunía alguien a compartir cierta cantidad de información, algo nuevo que habían aprendido. Y yo empecé a ir donde ellos, a escucharlos, una y otra vez, y bueno, y a conocer gente, y a entender un poco más de este mundo. Y fue ahí cuando obtuve las prácticas y empecé con desarrollo de realidad virtual. Con el tiempo, ya después empecé en Indie Level, justamente con esas prácticas fue que conseguí ya ese puesto y ya me fui desenvolviendo. Y lo que les explicaba ahorita, uno, otro estudio y así, y digámoslo, todo fue fluyendo. Sin embargo, pues cada una de esas cositas conllevaban ciertos sacrificios. Conllevó de que al principio yo decía sí a todo, yo quería aprender de todo, me desgastaba y trasnochaba. Y si había algo nuevo y si encontraba en YouTube un video que me explicara algo de algo en específico, yo me ponía a estudiarlo. Si me decían, hey, esto se puede hacer, yo decía que sí se podía hacer sin tener la mínima idea de cómo se hacía. Pero para mí había una forma de hacerlo. Así me tocara a mí inventarla, pero estaba determinado como en ese tema. Y es algo que uno ve mucho en la industria, de hecho. Algo que me llena como de mucha alegría es que uno se encuentra día a día con un montón de profesionales que están llenos de esa pasión. Porque uno siempre está encontrándose con un montón de impases a lo largo del camino. Y eso justamente como que deja a la gente que está como 100% interesada, porque a fin de cuentas uno puede elegir las cosas porque dan dinero o no dan dinero, pero aquí es más como por un tema de que uno quiere hacer las cosas y quiere hacer que queden bien y se siente orgulloso porque uno dice, tengo este videojuego y alguien lo está jugando y alguien se está riendo mientras lo estaba jugando o estaba disfrutando o tuvo un momento de sorpresa. Esa clase de cosas solo las, digamos, le encuentra uno el valor si a uno realmente le importa como este mundo. Entonces me fue encontrando con gente que sabe de todo y que tiene como un montón de talentos, gente con doctorados, gente que también como yo tuvo su carrera, incluso la completó, volvió, empezó de cero y le dan a diario a todo este tema y siempre están como capacitando, encontrando algo más. Y con todos ellos, pues digámoslo, siempre ha estado ese tema, como que de pronto hay una incertidumbre, uno cómo debe llevar su carrera en el mundo de videojuegos. ¿Qué implica si yo sigo estudiando, si sigo trabajando para una empresa o si hago mi estudio? O si voy y busco trabajo por fuera o me tengo que ir del país, me tengo que quedar, qué debería estudiar, qué no debería estudiar. Hay un montón de dudas todo el tiempo porque es que igual sigue siendo digámoslo, una industria que está muy joven, que no está tan estipulada, que no tiene como ese paso a paso que tienen las otras carreras de que uno sabe que va a la universidad, se gradúa y pues de pronto haces un máster o algo, ya te pones a trabajar y vas a encontrar postulaciones y así. A veces no es un camino como tan derecho en videojuegos. Y uno se va a encontrar con gente que tiene su título profesional en psicología y es programador. ¿Cómo terminó de programador? Porque un día dijo, voy a programar y se puso a leer libros y a estudiar y tal. Y le metió con toda a esa idea de que ya no quería pues estar en esta otra cosa, sino que iba a aprender desde cero. Y mucha gente es así, es contratada sin títulos, pero porque tiene el talento, ha demostrado tener los conocimientos y ha demostrado ser capaz de desenvolverse en un montón de entornos. Bueno, ¿qué cositas les voy a explicar ya a partir de ahora que es un poco más técnico? ¿Qué perfiles profesionales se pueden encontrar en la industria de videojuegos y qué conocimientos van a tener?
o qué conocimientos van a requerir. Los skills en general o las habilidades que uno debe tener como cuando uno es parte de un estudio de videojuegos. ¿Qué opciones hay? ¿Qué caminos puede uno tomar de acuerdo a lo que uno quiera? Un par de consejos y, bueno, también experiencias de lo que me ha tocado a mí vivir a lo largo de todo este largo camino. Bueno, ¿qué roles tenemos en la industria de videojuegos? Afortunadamente es muy amplio y vamos a encontrar, o sea, uno pensaría que es solo o programar o dibujar cosas y modelar y ya. De hecho, es un ambiente muy diverso. Lo primero que tenemos, pues, obviamente son los programadores. Los programadores nos encargamos de toda la lógica que hay detrás del juego, divididos en muchos tipos, porque, digámoslo como les explicaba, yo soy desarrollador de gameplay, me dedico a mecánicas más que todo. Yo no tengo tantos conocimientos de backend, de, digámoslo, montaje en web o cosas por el estilo, porque no es mi foco. Pero también hay gente que puede tener esos conocimientos y que sigue siendo útil, porque es que un juego no es solo lo que uno está viendo en ese momento, hay muchas cosas detrás. Si por ejemplo es un juego con guardado en la nube o es un juego multijugador, va a haber temas de backend, de que hay una conexión de servidor a servidor. Entonces debe haber alguien que sepa programar backend para el consumo de todas estas APIs, para enviar esa información, recibir información de respuesta. Y debe haber alguien que también pues, maneje temas de front-end, de web, porque de pronto el juego, así no lo vayan a subir a web, igual tiene que haber una página, tiene que haber una plataforma, un registro de usuarios, cosas por el estilo. Entonces, toda esta clase de cosas, miren que son como una serie de conocimientos o áreas solo en programación. Luego tenemos Tech Art. Los Technical Art son, digámoslo, un estado intermedio entre programadores y artistas. Son gente que se encarga más que todo de generar efectos visuales o herramientas para los artistas para que ellos puedan introducir ya sea arte nuevo, animaciones o lo que sea en el juego. Porque es que un artista no tiene como manejo ese tema de matemáticas y cosas por el estilo. Y ellos pueden de pronto generar animaciones o un sinfín de cosas, pero una cosa es tenerlo ahí como un mock-up o en un video y otra muy diferente es tenerlo como algo que reacciona de manera viva, como lo es en un videojuego que está emulando cosas. Vos en un videojuego no tienes algo que sabes que va a pasar en un momento en específico, estás esperando que el jugador haga algo y el juego reaccione de acuerdo a esas acciones. Entonces yo no tengo un libreto de cómo las cosas deben de funcionar. Entonces para eso está también el Technical Artist. El Technical Artist es una forma de generar esa integración de lo que hacen los artistas y de que pasen en un momento en específico o bajo unas condiciones. Los programadores también se dedican a eso, pero digámoslo, el Technical Artist está más enfocado justamente en recibir el arte y en generar esos efectos visuales. Tenemos también los artistas ya, con arte 2D, 3D, animación, UI, UX. Son un montón de cosas que hay, porque vos puedes ser ilustrador de personajes y eso sirve para diseñar los personajes. Vos puedes ser un modelador 3D y entonces el ilustrador te pasa esos personajes y vos los vuelves un modelo 3D. También está la parte de rigging, que es para tener el esqueleto. Están los animadores, que ya una vez se tiene el modelo y el esqueleto, pues le empiezan a agregar movimiento y acciones y gestos, etc. Están los UI UX, que son los que se dedican a hacer los menús y toda la parte, digámoslo, más rudimentaria, que porque tengo el menú de inicio, que tengo donde selecciono el tipo de partida, cómo se van a mover esos menús, esto lleva a esta parte, la zona de guardado lleva a esto, si lo cancelo lleva a esta otra parte, va a preguntar al usuario esta cosa, esta otra cosa. Todo eso lleva un diseño detrás, una persona que está pensando continuamente cómo el usuario va, digámoslo, a interactuar con nuestro juego y cómo lo percibe y qué tan cómodo está con esas cosas y si es entendible. Luego tenemos a los de sonido y musicalización,
Es gente que se dedica a hacer esos assets de audio, pero que no es simplemente como hacer música y ya, es música que uno está pensando continuamente para que sea digámoslo, ejecutada en un momento inesperado o en cualquier momento. Como les decía, esto es algo que no sabemos cómo va a pasar ni cuándo va a pasar, está reaccionando. Entonces, si yo, por ejemplo, entro a una zona donde hay un jefe y debe cambiar la música, eso no es algo que puede pasar así de golpe, como de que pauso una canción y pongo otra de una y el jugador lo va a sentir natural. Eso nunca pasa. De hecho, hay digámoslo, unas transiciones. Y si uno se pone a ver en muchos juegos, siempre pasa eso que uno ni siquiera lo percibe, como si fuera algo natural de que está reproduciendo una canción que puede ser muy tranquila porque voy caminando en un lugar más desolado, pero resulta que cruzo una puerta y ahí está un jefe final por cosas del destino y empieza esa canción del jefe final que da como mucha más adrenalina, que da angustia, que da esa sensación como de que realmente las cosas se pusieron muy serias. Y esa pequeña transición que hubo entre una cosa y la otra está planeado desde la parte de audio y de cómo yo voy a meter una canción encima de otra sin saber exactamente en qué momento va a pasar y aún así cuando lo hago, eso se siente como algo que el jugador no va a sentir disruptivo. Luego tenemos a los game designers y a los level designers. Son personas que se dedican a definir qué es lo que va a tener el juego. Son los que realmente dicen como, hey, qué bacano, un Super Mario, pero todo está al revés. Es decir, yo soy un personaje que está como pegado al techo y salta, pero salta en inversa la gravedad. Y en cualquier momento llega y vuelve y cambia. ¿O qué tal si en vez de que sea un plataformas en el que puede manejar, está siempre corriendo en una sola dirección y solamente tenemos el salto? Y ya ahí tenemos un runner. Eso es algo que se encargan los game designers. Ellos van decidiendo realmente qué cosas deben de pasar en el videojuego y en qué momento, cómo se va a sentir. Están pensando en si el jugador, si es algo bueno, si es algo que se va a sentir divertido o si no. Y están pensando en nuevas mecánicas, en enemigos, en cómo aprovechar todo lo que le van dando al jugador, que el jugador vaya entendiendo cómo hacerlo, porque es importante también explicarle, uno no llega a un punto de conocimiento en el videojuego de la nada, sino que el juego te va de a pocos instruyendo cómo funciona una mecánica, cómo funciona un ataque, cuáles son las lógicas dentro de ese mundo, que por ejemplo en Pokémon cuáles son el sistema de debilidades, que es algo súper complejo, por ejemplo, y Pokémon lo hace súper bien. Nos explican cómo un montón de tipos afectan si un ataque o no va a tener el mismo daño, va a ser el doble de daño, el cuádruple, no va a tener nada de daño. Y eso está hecho para gente de todas las edades. Los game designers se encargan de ir mostrando de a poco esa información de manera de que el jugador se le quede acá y lo memorice y lo repita hasta el punto de que ya lo hace de forma natural y obtiene un montón de información que ya empieza a tomar decisiones casi que intuitivas. Bueno, tenemos los product managers y los de marketing, que son básicamente los que le consiguen el trabajo a los de arriba, sobre todo los de marketing. Los de marketing se encargan de ir por ahí buscando clientes, haciendo pues lobby, consiguiendo gente que esté interesada, mostrando lo que pueden hacer, lo que no se puede hacer. Y dicen, hey, tengo esta empresa, podemos hacer estas cosas, ¿qué te interesa de nosotros? ¿Qué podemos ofrecerte? ¿Qué servicios podemos darte? Y a su vez los product managers son como los que se encargan de, una vez empieza un proyecto, de digámoslo, ir teniendo esas interacciones entre el cliente y el equipo de desarrollo. Porque es que resulta que eso no se da simplemente como de que llega un día el cliente y nos dice a todos qué hacer. No, eso no es eficaz, eso no tiene una dirección, el cliente a veces no sabe qué es lo que quiere, aunque diga que quiere una cosa puntual, pero a veces no tiene mucha idea de si eso es realmente lo que quiere, porque es entendible, ellos no tienen una visión tan técnica o tan profunda de lo que se hace. Y es justamente digámoslo, parte del rol del product manager de generar ese puente, de decirles, hey,
nosotros somos capaces de hacer esto y lo estimo más o menos en este tiempo y tengo un equipo con estas personas y las distribuyo de esta manera y en estos tiempos van a estar trabajando en esto y esto y esto y ellos tenemos a los desarrolladores dedicándose a esta mecánica y cuando terminen esto ya de pronto los de arte tienen listos unos personajes, unos assets para poder dedicarse a cosas que tengan que ver con la integración de esos personajes, porque también hay digámoslo, dependencias y restricciones, de que no todo se puede hacer cuando yo quiero. A veces yo dependo de que alguien más termine su trabajo para yo poder hacer el mío. Y tener esa organización de saber cuándo una persona debe empezar algo y cuándo debe terminar para entregársela a alguien más o para que alguien más tome otra tarea, o qué hacemos en el tiempo muerto de pronto donde no tenemos tantas tareas, que nos vamos preparando y así. Eso es parte del product management. Es alguien que realmente toma la dirección del equipo y dice, por acá debemos de ir todos. Y esta es tu tarea, etc. Bueno, ¿qué conocimientos se requieren? Creo que ya de pronto he explicado un poco. No voy a ahondar demasiado, pero digámoslo, para cada uno digamos, de las seccionales que hay. En desarrollo, pues obviamente tener conocimiento sobre programación. Una cosa que es muy importante, Clean Code. Clean Code es como, digámoslo, un estándar que tiene la industria de cómo debemos de programar, de cómo debemos de llamar las cosas. Porque es que cuando uno empieza en programación, uno empieza súper libre, así, uno es un ente que cree que todo es posible de la forma que uno lo está haciendo y eso funciona súper bien. Entonces, por ejemplo, hay un tema en desarrollo que es el nombramiento de variables, es decir, ponerle un nombre a algo que puede ser la velocidad del jugador, ¿cierto? Resulta que cuando uno está programando, uno sabe que esa variable es la de la velocidad del jugador, pero estamos en un equipo y esto es algo muy importante. Es un estudio de videojuegos, es un equipo como tal trabajando en muchas cosas y es algo que uno tiene que tener en cuenta todo el tiempo. ¿Qué pasa? Dejo yo de trabajar en ese proyecto, se lo entrego a alguien más, yo le había puesto a la variable de velocidad V, porque yo sé que V de velocidad, súper bien, yo lo entiendo. Resulta que otro programador tomó ya ese código y empezó y, ¡jue madre, qué es V! ¿A qué hace referencia a eso? Porque ¿quién puso esto y qué está calculando esta variable? Entonces, hay una serie de estándares de cómo yo debo nombrar la variable, de cómo yo debo estructurar el código, porque aparte hay un tema de que es programación orientada a objetos, entonces yo tengo clases, entonces las clases están ahí para que cada clase haga una cosa en específico. De que yo no voy a meter todo el código de mi videojuego en una única clase con 1.000.000 de líneas de código. No es efectivo. Entonces, ¿cómo separo esas cosas? ¿Cómo debo nombrar cada clase? ¿Qué debería de tener una clase en específico? ¿Cuál es la responsabilidad de cada una de esas cosas? Todo eso está dentro de Clean Code. Entonces, es un punto muy importante. Otro que resalto de acá, repositorios, que de hecho es algo que debe aprender todo el mundo. Los repositorios son lugares donde almacenamos el proyecto, porque es que estamos trabajando un montón de personas en estos proyectos y resulta que es que no es como que yo tengo en mi computador una copia del proyecto y voy y se la paso en la USB o lo subo a Drive y alguien lo descarga y vuelve y lo edita. No, eso no es efectivo ni es digámoslo, una forma sana de trabajar. Para eso se crearon los repositorios. Son como versiones en la nube del proyecto que todo el mundo las puede bajar y estar editándola en tiempo real. Es como que todo el mundo tiene el proyecto. Y tiene sus reglas, sus cosas, pero básicamente es como que yo tengo una copia de eso en mi computador, otra persona tiene una copia en su computador, hace unos cambios y los sube y eso se le reporta al resto para que lo actualice. Entonces yo ya sé que si yo estaba trabajando en una escena, en la escena del menú principal y alguien más en la de gameplay, alguien subió esos cambios y a mí me aparecen que alguien hizo esos cambios. Y de pronto, eso también toca con comunicación del equipo, pero si dos personas están trabajando en la misma base, me va a parecer como, hey, alguien subió unos cambios mientras vos estabas cambiando ese mismo archivo. Y te puede generar conflictos o puede que no, pero pues ya uno entra como a resolver esas cosas. Es muy importante repositorios porque de hecho no solo afecta a programación, sino a todas las líneas y debería ser algo que todo mundo aprenda a hacer. Siempre que ustedes estén
en una línea de desarrollo como tal, van a escuchar la palabra de repositorios. Puede que no le toque a todo mundo, que muchas veces se limita solo al área de desarrollo, pero es algo que realmente todo mundo le puede sacar mucho provecho, de que es mejor para mí, no de que un artista diga, ya tengo estos assets por aquí listos y necesito que alguien los suba, sino que realmente él ya sepa manejar el repositorio y sepa dónde puede poner las cosas y hacer la edición de sus archivos, porque si después, por ejemplo, tenemos el personaje y decidimos que le íbamos a cambiar y no tenía una capa, pero le queremos agregar una capa, pero eso involucra editar los archivos que ya estaban en el proyecto, pues se requiere alguien que entonces llegue y tome esos archivos que hizo el artista e integrarlos al proyecto y subir esos cambios y de que luego preguntarle al artista si sí se está viendo como él quiere que se vea. Cuando de pronto si un artista sabe manejar repositorios puede hacer todo eso por sí mismo y hacer las correcciones de una forma más rápida. Entonces, si se ponen a ver, es bueno que todo el equipo sepa manejar los repositorios porque es el proyecto, es lo que estamos haciendo. Otras cosas esenciales en arte 2D, saber sobre diseño de personajes, saber cómo hacer props. Los props son como cada uno de los archivos visuales, los PNGs, por así decirlos, que van a ser parte del juego. Digamos, en el caso de un juego que está hecho con animaciones 2D, cada uno de los sprites que muestran cada uno de los fotogramas del personaje en su animación, o todo lo que tiene que ver con el diseño de escenarios, que si tiene montañas en el fondo dibujadas, que el nivel como tal pues tiene un suelo, unas cosas, etc. En el lado de modelado 3D, pues modelado, valga la redundancia, rigging, que es generar los esqueletos del modelo, animaciones, texturizados, son cosas pues, que son muy útiles para manejar. Para Technical Art, lo que les explicaba ahorita, que es como ese estado intermedio de programación, ellos, entre programación y arte, es bueno que ellos sepan shaders. Shaders es como básicamente código que le dice al modelo 3D cómo debería de renderizar lo que tiene encima de la malla, porque uno termina siempre entregando o sea, el modelador 3D entregas una malla del personaje, pero los colores, la luz, cómo es afectado, todo eso es por medio del shader. En game design, tener idea de monetización, engagement, cómo son los loops. Los loops es básicamente un loop de juegos, definir qué hace el jugador cada cierto tiempo de manera repetitiva. Volvamos, no sé, a Super Mario. En Super Mario el loop es empezar en un mundo, empiezas a hacer unos saltos, vas esquivando cierta cantidad de enemigos, puedes coger un power-up, tomas ciertas monedas, etcétera, hasta que llegas al final del mundo donde hay una bandera, bajas la bandera y ahí se acaba el nivel. Y vuelves y repites ese loop para el siguiente nivel. Y así una y otra y otra y otra y otra vez. Parece que esto fuera contraproducente porque estar haciendo lo mismo una y otra vez en un juego no parece divertido, pero de hecho es como funcionan todos los juegos. Siempre van a haber unos loops, pero es parte de ese trabajo entender cómo diseñar loops que se sigan sintiendo cada vez como nuevos, como si que yo estoy repitiendo lo mismo, pero lo estoy haciendo de una forma diferente y siempre se le agrega algo nuevo. Bueno, producción y marketing está el tema de manejo social, de estar interactuando con otras personas, estar interactuando con clientes, saber hablarle a los clientes, conseguir clientes. Sobre todo saber hablar con los clientes cuando se tienen malas noticias, cómo filtrar esas malas noticias del equipo hacia el cliente o del cliente hacia el equipo, cómo se le debe de manejar todo eso. Ellos son como una especie de malla de contención entre el mundo corporativo y el equipo de desarrollo. Bueno, la importancia de tener iniciativa. Como les conté ahorita, yo mi primer trabajo lo obtuve fue en realidad virtual. Yo como empecé con unas prácticas que me dijeron, esto no te lo van a pagar, pero necesitamos un desarrollador de videojuegos que aprenda realidad virtual. Y yo dije, va. ¿Por qué? Porque había ahí una oportunidad gigante. ¿Qué importa que no me fueran a pagar nada? Pero en ese entonces apenas estaba empezando realidad virtual y yo vi
una oportunidad de yo aprender una tecnología que apenas estaba empezando y que tenía mucho potencial. Y el decidirme a que yo no sabía nada de realidad virtual, era la primera vez que me iba a poner un casco, de que no tenía idea de qué tanto cambiaba el tema de programar entre un juego normal y un juego de realidad virtual. Tener como todo ese impulso de aprender justamente me llevó a poder entrar en la industria, y en que es algo que siempre sigo aplicando para cada proyecto, para cada nuevo trabajo. Cuando me hacen una entrevista, llega un momento en el que me preguntan como realmente si no manejo algo, y yo no digo como que, ay, sí, yo sé eso, yo lo manejo súper bien. No, si yo sé que no lo sé, yo lo que digo es, yo no manejo esto, pero lo puedo aprender. Y siempre trato de demostrar eso, como de que, hey, no sé, sabes manejar de pronto operadores ternarios. Es algo que en su momento muy atrás no sabía, pero lo escuché y dije, ve, ¿qué es esto? En una serie de entrevistas. Lo busqué, lo aprendí, y la próxima vez que me preguntaron ya lo sabía y sabía responder cómo funcionaba eso y por qué de pronto afectaba el performance o lo mejoraba, etc. Y son cosas que notan, que los entrevistadores se dan cuenta y les llama la atención. Porque dicen, esta persona no sabe todo lo que yo necesito que sepa, pero es capaz de aprender todo lo que yo necesito que sepa. Y eso es mucho más valioso, porque uno nunca va a encontrar en la industria un profesional que tenga todos los conocimientos que un trabajo requiere. Eso es un ideal absurdo. Y uno se va a encontrar con un montón de convocatorias que te exigen saber hasta quién era la mamá de Adán, cuando en realidad uno no requiere todos esos conocimientos. Ellos en realidad están filtrando gente para ver quiénes se atreven a dar ese paso y a decir, yo no sé esto, pero yo puedo aprender esto. Y yo tengo la intención de aprender y tengo el impulso. Entonces, la iniciativa es algo muy importante. Yo tengo gente pues compañeros que dicen, yo estoy con Unity y toda la vida voy a estar con Unity y yo no aprendo nada más. Y si me tiran un proyecto de que tiene que ser en otro motor de videojuegos, no lo voy a hacer. Y me parece una visión un poco errada, porque en realidad somos desarrolladores de videojuegos, no somos desarrolladores de Unity, y si nos quitan Unity ya se nos acabó la carrera. No, uno tiene que estar dispuesto a cambiar de entornos, a aprender cosas nuevas, a empezar de cero. Y en estos momentos, por ejemplo, estos son 3 de los motores de videojuegos más importantes que hay para digámoslo, la industria, que son Unity en el centro, en el lado izquierdo tenemos a Unreal Engine y por este lado Godot. Unreal está más dedicado a la industria AAA, es un poco más difícil de aprender porque es C++, pero está pegando mucho en los estudios pues altos, porque digámoslo, ellos antes lo que hacían era que generaban su propio motor de videojuegos y tenían que gastar en el desarrollo de ese motor. Era muy especializado, muy bacano, pero pues era un gasto muy grande. Y Unreal llegó como a llenar eso, como de, hey, les ofrecemos un motor con una capacidad gráfica muy grande, que tiene un montón de variedades y un montón de opciones para los artistas, pero que pues para que al menos los juegos pues puedan correr bien tiene que ser hecho en un lenguaje de bajo nivel, y aprender esos lenguajes pues ya un poco más, y tiene pues su fricción, y antes no había tanta documentación, pero Unreal se ha dedicado como a generar aún más documentación para que todo el mundo pueda aprender, y es algo en lo que en este momento la industria está como migrando hacia ese lado. Luego tenemos a Unity. Unity nació como el motor de videojuegos indie por excelencia. Básicamente, pues, la filosofía de Unity fue usar un lenguaje de programación que fuera más asequible y una interfaz que también fuera fácil de entender. Y para desarrollo de videojuegos que fueran más bien casuales, para juegos móviles, cosas pues más pequeñas. Y eso les funcionó tremendamente bien, porque fue justamente durante el auge de los videojuegos indie que se empezó a generar un montón de industria, un montón de base de usuarios, que hoy en día ya llevan 10 años o más usando Unity, tienen un montón de conocimientos, y este motor ha crecido a un punto de que ya es usado a nivel de toda clase de industria. Ya no solo estudios indies, sino digámoslo, pues, desde lo más casual hasta ya estudios muy grandes y muy importantes usan Unity, porque ya tiene
un montón de cosas y hay un montón de profesionales preparados en este motor que facilita mucho producir o generar productos de calidad. Tenemos a Godot. Godot es un motor de videojuegos hecho por argentinos y ha generado muchísimo alcance. Es totalmente gratis, es un poco más por el lado indie, está como en el punto en el que estaba Unity hace unos años y también está cobrando como esa fuerza. Entonces, miren que ya tenemos como 3 motores diferentes con 3 enfoques y un montón de aprendizajes que uno puede obtener. Y dominar no solo uno, sino varios de esos nos va a dar un montón de oportunidades dentro de la industria. Bueno, ay, ¿por qué? Ah, lo tenía al revés, perdón. Bueno, GitHub. No voy a adentrarme demasiado en esto porque ya es conocimiento muy técnico, pero ahorita lo que les decía pues con el tema de repositorios, las ramas son básicamente versiones del proyecto. Yo genero una rama como con mis cambios y todas las cosas que voy haciendo para luego integrarlas en el proyecto principal. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes no se imaginan la cantidad de veces que uno daña un proyecto y lo daña mal y uno no sabe por qué lo dañó. Y justo ese día había que entregar un avance del proyecto y ese cambio que uno hacía era algo que ni siquiera teníamos que entregar ese día, pero uno acaba de dañar el proyecto. Y eso es un estrés para todo el mundo. Cuando tenemos ramas, es como una versión aislada, ¿cierto? Entonces, esto ya es casi que un estándar por todo lado de que se maneja por ramas. Yo estoy trabajando en mis cosas, yo tengo el branch, también se llama, hago mis cambios, cuando todo eso está bien, cuando yo sé que está funcionando 100%, ahí sí va al proyecto y ahí se integran esos cambios y se hace una revisión, etcétera. Y así yo garantizo de que nada de lo que esté en esta rama principal o la versión principal del proyecto vaya a estar dañado y no le vayamos a mostrar al cliente algo que no debería de pasar. Entonces, esta clase de controles, digámoslo en desarrollo y en todos los ámbitos, para los artistas, lo que sea, es bueno aprenderlo y meterse en eso. ¿Qué son repositorios? ¿Qué es GitHub? ¿Qué son ramas? ¿Y por qué se le enseña a alguien a crear ramas y a administrarlas para nunca volver a dañar un proyecto o nunca estar con estrés y nunca estar corriendo con cosas que no deberían de estar pasando? Bueno, como les explicaba ahorita, hay digámoslo, un tema constante en videojuegos que es el trabajo en equipo. Aquí no hay, o sea, muy rara vez uno va a encontrar un videojuego hecho por una persona, son casos aislados, son casos muy pequeños, pero normalmente estamos en un equipo y por eso requiere de habilidades blandas. Las habilidades blandas a veces se menosprecian, pero es cómo le hablo a la gente, cómo transmito una idea, si estoy siendo claro y conciso en lo que digo. Tomen en cuenta que, por ejemplo, cuando le dicen a alguien, hey, necesitamos hacer que este objeto rote mientras está flotando, ¿cierto? Eso se puede interpretar de muchas maneras, pero digámoslo, yo puedo pensar que está rotando sobre su eje o que está rotando alrededor de algo. Y no hay nada de malo en ese enunciado, se puede interpretar de esas maneras. Pero es que yo como transmito las cosas y yo me estoy cerciorando de que la gente entienda realmente que lo que yo quise decir fue que el objeto rotara sobre su eje o que realmente estuviera moviéndose de un lado a otro. Y estar seguro de eso y de no después estar digámoslo, como simplemente peleando con la gente porque se puso a trabajar en algo que no sabían que no debían de trabajar. Toda esa clase de cosas es importante manejarlas y entender que estoy en un equipo donde todo el mundo va a tener sus interpretaciones, donde la gente a veces se va a equivocar, donde a veces no se transmite la información como se debería y uno debe estar dispuesto a todos esos escenarios y a enseñarle a la gente y a explicarle y a tener paciencia, a convivir con ellos. Porque a fin de cuentas es gente con la que uno está todo el día trabajando, todo el día produciendo cosas, compartiendo ideas y aparte cuando digámoslo, uno está muy envuelto en el proyecto y es algo que uno le apasiona, también está ese tema de que esta persona está haciendo algo que yo no quería que se viera de esa manera, pero es la persona encargada de esa área, es de pronto el artista. Y de pronto mi visión de cómo iba a ser el arte es diferente a la que el artista está proponiendo, pero es que hay que respetar esa idea.
y hay que de pronto hablar como, hey, tengo esta otra idea, pero entender de que el trabajo de cada uno de los profesionales que están en el equipo, cada uno de los miembros, es importante, porque es que cada uno de ellos tiene una visión, tiene una experiencia, tiene una formación y todo ese conocimiento es valioso. Y empezar a entender como todas esas cosas es esencial, porque si llega alguien que es un elemento disruptivo en un equipo, que genera mal ambiente, que está es como todo el tiempo de que son sus ideas y solo sus ideas y lo demás está mal, eso de una daña el ambiente del equipo y nadie va a querer trabajar con él y todo el tiempo van a haber retrocesos, todo el tiempo van a haber impases, se va a sentir inconformidad, la gente va a dejar de trabajar con gusto en el proyecto, porque es como, jue madre, otra vez voy a tener un problema con esta persona, o me voy a encontrar con esto, o me van a decir esto. Entonces, se vuelven los soft skills, las habilidades blandas, son un elemento muy importante de aprender para la industria. De hecho, es algo que yo ejercité mucho en mi tiempo como líder de proyectos. Yo tenía que recibir cierto feedback que a veces era un poco más duro de parte de mis jefes, pero que me lo decían a mí porque sabían que los desarrolladores que eran un poco más juniors ya les decían eso y sentían que los iban a despedir básicamente. Me pasó que, de hecho, en TGA, cuando recién empezaba, pues justamente como que era un poco el ambiente, de que nadie podía hablar con el que era como jefe mío de producción, porque todos sentían que los estaban pues atacando muy fuerte. Cuando yo fui a hablar con esta persona, me di cuenta que el man era súper formal, pero que obviamente tenía cierto lenguaje que era muy preciso y que si uno tenía una memoria gigantesca y si uno le decía que algo duraba tanto tiempo y había que entregarse, él cuando le decían estaba ya preguntando por eso y estaba ya como, hey, ¿por qué se están demorando? ¿Qué pasó? ¿Qué falló en la estimación que no está cumpliendo como con los plazos? Y para mí me parecía ya muy normal, yo ya estaba como con esa experiencia para manejar y todas esas cosas, pero para alguien que apenas está empezando va a sentir como esa presión continua de que ya me están exigiendo, no cumplí con la tarea, no cumplí con el tiempo, qué explico, qué digo, ¿cierto? Y siento que eso igual uno lo va adquiriendo también a lo largo de los años en la industria, de que uno va entendiendo de que la gente a veces quiere expresar algo y lo expresa de una manera que de pronto no es la más adecuada y uno tiene que entender que es así o también le puede pasar a uno y uno tiene que ir aprendiendo cómo expresar mejor las cosas, cómo desenvolverse con el equipo, cómo es la convivencia. Todos son elementos que aportan o quitan en un equipo. Bueno. Un pequeño tema con lo anterior, que también me faltó, la comunicación, que es importante. Decir las cosas cuando pasan, cómo pasan, hey, me estoy atrasando en esto, no, me adelanté en esto, voy a empezar a hacer esto, tengo esta idea. Cualquier cosa que uno le diga a todo el mundo y que todo el mundo esté al tanto, créanme que es una bendición para el flujo de trabajo. ¿Qué tan fácil es ser parte de la industria? En estos momentos depende mucho de acuerdo a las opciones que hay. En estos momentos, digamos, lo estamos pasando por una especie de valle después de un auge que hubo durante pandemia, en donde estaban contratando a todo el mundo. Eso generó que hubiera, digámoslo, una cantidad de gente que hizo bootcamps, cosas, para prepararse en 6 meses para que las contrataran, porque las empresas estaban buscando profesionales por todo lado. Esto ya se ha nivelado un poquito, pero digámoslo, se siente un poquito en la industria de que ya están más exigentes, de que ya es más difícil conseguir. Sin embargo, lo que les digo, sigue siendo un tema de que están buscando gente con iniciativa, gente que esté dispuesta a aprender, gente que tenga las ganas digámoslo, de mejorar continuamente y de que tenga esas habilidades para desenvolverse, para decir, no sé, si sé esto, pueden confiar en mí, estimo que más o menos en este tiempo y si de pronto me desfaso, igual lo voy a notificar para encontrar soluciones. Entonces, es más un tema de realmente qué tantas aptitudes tengo para afrontar las entrevistas, para mostrar mi trabajo, mi portafolio, mis proyectos. Bueno, ¿qué opciones hay ya siendo puntuales de qué voy a hacer? O sea, ya tengo en estos momentos ciertos conocimientos, de pronto me gradué o hice un bootcamp,
y estuve leyendo estos libros, he hecho estos proyectos de videojuegos y, o sea, como de presentación, aunque fueran de freelance y toda la cosa. Y quiero seguir, quiero hacer, digámoslo, obtener ingresos realmente de esto. Entonces, bueno, hay varias opciones. La primera es, parece raro, ser un unicornio. Los unicornios son casos especiales en la industria. Y esto lo recalco acá porque es justamente de los casos de los que debemos de prestar menos atención, porque son los que más ruido hacen, de los que más se conocen, pero que son casos muy puntuales, muy puntuales. Digámoslo, ¿cuál es un unicornio, un buen ejemplo de unicornio? Hollow Knight. Recién salió hace unas 2-3 semanas Silksong, que es la segunda parte de Hollow Knight. El equipo de Hollow Knight, Team Cherry, fue un equipo que empezó en una Game Jam, sacaron una idea, les gustó, eran muy talentosos y dijeron, vamos a empezar a desarrollar esto con un Patreon, a ver quiénes nos apoyan. Ellos obtuvieron ese apoyo, hicieron el juego pegó mucho, la gente empezó con voz a voz, sin tener mucho en cuanto a publicidad o mucho presupuesto, y eso se conoció en todo el mundo. Y llegó un punto en el que pues, es uno de los juegos más vendidos actualmente. La segunda parte, Silksong, creo que pues, ha vendido millones y millones y millones de copias, o sea, generó unos ingresos absurdos. Esta clase de cosas no pasa casi nunca. O sea, uno no va a tener tanta suerte de que uno saca un juego y ese juego va a pegar y todo el mundo lo va a querer jugar, etc. Entonces, quiero que entiendan que normalmente no va a ser tan sencillo. El segundo, y que sí es más común, es crear un estudio que conlleva ciertas cosas. Uno se va a encontrar con un montón de, digámoslo, de impases a lo largo de crear un estudio y requiere algo muy importante que es rebuscarse, rebuscarla toda, buscar clientes, promocionar, buscar presupuestos. Por ejemplo, acá en Colombia es mucho de buscar convocatorias al inicio, de trabajar para otras empresas en temas de capacitaciones, simuladores, mientras que dedicas un poco el presupuesto ganancias de la empresa en ir desarrollando de a pocos tus juegos o tus cosas, para luego sí poderte dedicar totalmente a los juegos. Okay. Luego está los freelance. Los freelance básicamente es como buscar clientes para hacer cosas puntuales. Hey, necesito a alguien que modele esto, que anime esto, que me haga un código rápido de esto, y es un pago ahí directo y ya. Es también del rebusque, es gente que le gusta pues, ser su propio jefe. No me gusta. Yo intenté ser freelance, pero es como una inestabilidad de ingresos y cosas, y de que uno nunca sabe pues, del futuro qué tan incierto vaya a ser. Entonces, está la versión más calmada de eso, que es trabajar para un estudio, pero que involucra que para trabajar en un estudio van a haber una serie de condiciones, te van a pedir una serie de conocimientos, vas a hacer pruebas técnicas, etc. Entonces, se requiere muchísimo conocimiento para entrar a un estudio y va a haber mucho nivel de exigencia. Bueno, creando un estudio acá, digámoslo, pues van a pasar muchas cosas. Historia pues corta, ya retomando un poquito con ScubaLite. Ellos empezaron en 2015, su primer trabajo fue integración de un audio para un juego. Es más, ni que era integración, fue simplemente hacer los audios para un juego. Empezaron con eso, pero resulta que cuando hicieron esos audios, los recomendaron para otro equipo. Y ahí ya sí era hacer más cosas e integrar. Luego los llamaron que para hacer los assets de otro juego, solo la parte visual. Luego de que, hey, nos gustó cómo trabajan ustedes, ya encárguense ya de programar y de hacer la parte visual. Y así se fue corriendo la bola. Ellos ya tenían muchas cosas, muchos proyectos, pero ya tenían como un cliente fijo que era el que se encargaba de todo. Luego llega pandemia y justamente ese cliente que era de como una cadena de hoteles, pues tiene que cerrar todo porque era pandemia, no había nada, tocó cortar presupuestos. Y a ellos les tocó rebuscarse con esos subsidios y presupuestos y apoyos que dan. Empezaron a trabajar en sus juegos directamente en sus IPs y con eso ya lograron generar como todos estos lanzamientos. Y bueno, digámoslo, eso es parte de crear un estudio, estar a cargo de todas estas cosas, de estos estrés, de
digámoslo, ir encontrando una solución día a día porque ya estás a cargo de un montón de gente con un montón de, pues con sus pagos, sus cosas. Y si uno de pronto no está como apto para ese nivel de estrés, puede que sea demasiado. Entonces, uno también tiene que ser muy, muy consciente de uno mismo, de cuáles son las habilidades de uno, qué es lo que a uno le gusta. Porque si uno no es muy de estar en el rebusque constantemente y estar en proyectos y eso, de pronto esto no va a ser como lo mejor. Trabajar en un estudio es más de irse por el lado de entrevistas, buscar, crear portafolio. No, pues los juegos que haces no van a ser tus juegos, pero siempre está como esa seguridad de que yo solo me tengo que preocupar por mi trabajo y mi día a día y mis cosas. Es como en lo que me he dedicado y en lo que he encontrado pues como esa tranquilidad y ese gusto por el desarrollo de videojuegos. No estoy tan interesado en que esté todo el tiempo generando mis ideas y mis cosas. Me gusta más llegar a equipos, ver qué es lo que están haciendo, cuáles son sus ideas, traducirlas a lo que yo veo, a mi perspectiva. Y he encontrado una carrera muy bacana, algo que disfruto mucho, con gente que ha aprendido un montón, que nos reímos, que damos opciones, opiniones, a veces nos ponemos en llamada como, hey, ¿qué más le podemos agregar al juego? ¿Cierto? Y cada producto se siente como muy propio, muy mío, aun cuando de pronto no son en inicio mis ideas o mis cosas, pero digámoslo, uno tiene esa apropiación o ese cariño por todo lo que va produciendo. Y bueno, lo último que uno se tiene que enfrentar es como las entrevistas, los portafolios. Es bueno ir haciendo un portafolio que es básicamente tener muestras de qué es lo que uno hace. Hice este jueguito de un botón, pega un brinco y se devuelve. Y no sé, qué tan alto puedes saltar o tienes que ir repitiendo un patrón. Es sencillito, pero es lo que hice. Lo puedo mostrar, ya tengo algo para decir, yo soy capaz de hacer esto. Hice estas ilustraciones, diseñé estos personajes, tengo estas animaciones. Cada una de esas cosas sirven para mostrar. Y cuando uno está en una entrevista también todo eso sirve. Decir, hey, aprendí esto, puedo estar tomando como esta clase de riesgos, me desenvuelvo de tal manera, yo veo con esta perspectiva las cosas, etc. Y bueno, lo último, cuando uno está empezando en la industria, también es algo muy importante y es que todos vamos a ser juniors, todos vamos a tener como ciertas equivocaciones, nos vamos a encontrar con impases, etc. Y está normal, pues es parte del proceso. Equivocarse es parte del proceso, aprender de eso también es parte del proceso. Yo me he encontrado con un sinfín de situaciones de gente que de pronto se trasnocha un montón, de que no, digamos, lo tiene miedo a decir que no sabe hacer algo, cuando en realidad es justamente el tiempo en el que uno puede tener esa libertad y en el que uno debe apoyar mucho a esos juniors, enseñarles, entender que es que nadie empieza sabiéndolo todo y no hay que tener miedo en no saberlo todo, hay que tener simplemente ese impulso o esas ganas de aprender. A mí una vez me pasó que cuando estaba pues, de líder, me pasaron a mi equipo a un desarrollador que tenía básicamente ya los números en rojo. Pues estaba muy mal en la empresa porque decían que no entregaba nada, no sabía, no entendía el código, estaba como con mala disposición. Y lo tomamos. Y yo dije, no, integrémoslo primero al equipo, empecemos a tener reuniones con él. Resulta que en los anteriores equipos como que siempre era muy distante y como que siempre era la persona en la que recaían como todas las responsabilidades y algo estaba mal. Hicimos una aproximación diferente y yo empecé a tener reuniones semanales con él y mirábamos cómo iba el código, qué tenía que aprender y le mandaba recomendaciones y lo integrábamos al equipo. Y de a pocos fue cambiando mucho la actitud. Ya era una persona que bromeaba con el equipo, que aportaba, que tenía ideas en todos los dailies. Como cuando fue pasando el tiempo, cada vez era más rápido, cada vez entendía el proyecto a un punto de que fue totalmente autónomo. Y fue un cambio de 180 grados para esa persona. Y es muy bacano ver esos cambios, porque a veces pues, nos encontramos con estos pequeños muros y no sabemos qué hacer. Y me parece muy importante que entiendan que todos estamos, cuando empezamos, pues es algo entendible de que no vamos a saber todo,
pero siempre tengamos ese optimismo de que vamos a poder más y de que puede haber alguien que nos va a extender la mano, que nos va a explicar, que sabe. Y justamente en esta industria, pues uno afortunadamente se encuentra mucho eso, de gente dispuesta a compartir sus conocimientos y a darnos un poco de lo que ellos saben y a guiarnos. Y bueno, eso es todo. No sé si tengan preguntas o algo que quieran antes de acabar. ¿Estamos bien? ¿Listo? Muchas gracias a todos. Soy Jorge Andrés Gómez. Fue un placer. Gracias.